Ojo que vienen curvas. En los últimos meses el mercado ha estado soportado por un nivel masivo de liquidez neta. ¿Qué significa esto? Que aunque el balance de los bancos centrales, de la Reserva Federal en particular, se estaba reduciendo teniendo en cuenta la venta el vencimiento de los bonos que tenían atesorados en el balance, lo que ha ocurrido es que vía otras maneras de inyectar liquidez, la liquidez neta no solamente se mantenía, sino que aumentaba, y eso ha generado un nivel de complacencia en los mercados que ha llevado a expansión de múltiplos, fortaleza en la renta variable y una mejora generalizada de la percepción sobre el riesgo para los inversores. Pero debemos tener en cuenta algo. Esa liquidez neta se está consumiendo y se está llegando a un nivel en el que básicamente ya no hay un nivel de aumento de la liquidez neta, que significa, por lo tanto, menor expansión de múltiplos y menor capacidad de aceptar más riesgo por parte de los mercados. Hay que prestarle atención a ese nivel porque, fijaos, que la evolución de los mercados ha sido prácticamente una, con la reducción de la liquidez neta y el aumento de la misma, y ya empieza a tocar techo, es decir, a moderarse esa liquidez neta. Vamos a prestarle mucha atención a este factor porque creo que es uno de los más relevantes con respecto a los próximos meses. Ojo, que esto no está indicando una masiva corrección o una fortísima caída de los mercados. Lo que está indicando es un periodo de estabilización. Mucho cuidado con pensar que estamos hablando de que viene aquí un desastre. No, estamos diciendo que el proceso de expansión de múltiplos y de toma de mayor riesgo va a estar menos soportado por las inyecciones de liquidez. Y si vamos a lo que es la economía a nivel macro, estamos viendo algo muy interesante: la realidad de la economía china y la realidad de la economía de Estados Unidos. Vamos al siguiente gráfico que nos explica qué es lo que está pasando con la economía china. En este podemos ver la actividad manufacturera, lo que tiene que ver con el sector industrial en China. El sector industrial en China, en este gráfico, cortesía de Bloomberg, empieza a repuntar, demostrando varias cosas. Número uno, que no se necesitaba un enorme impulso fiscal para que mejorase, que era una cuestión de tiempo, era una cuestión de absorber parte del exceso creado en el sector inmobiliario a corto plazo. Número dos, lo que también nos demuestra es que el poder de competir de China con respecto al resto del mundo se mantiene y, por lo tanto, eso llevará a mayores exportaciones a corto plazo. Número 3, que la reducción de inversión financiera directa que se ha dado en China venía fundamentalmente del sector inmobiliario. Por lo tanto, China empieza a despertar sin necesitar un gigantesco estímulo fiscal que hubiera sido contraproducente. Porque debemos recordar que la debilidad de la economía china viene precisamente de haber traspasado los límites con estímulos fiscales equivocados que generaron importantes desequilibrios en el sector inmobiliario en particular. Por lo tanto, China muestra que tiene mayor fortaleza de lo que mucha gente se temía, pero desde luego lo que no necesita es un estímulo fiscal o monetario, porque la realidad es que esos estímulos fiscales y monetarios siempre disparan a la economía en negativo a medio plazo, y lo vamos a ver con el próximo gráfico, que nos explica también bastante de por qué se deben evitar estos grandes estímulos que suenan muy bien por parte de los gobiernos, pero que en realidad lo que dejan es más deuda y empeoramiento económico. Estados Unidos se ha publicado el ingreso interior bruto de Estados Unidos. Ese ingreso interior bruto lo que nos demuestra es que, aquí lo podéis ver, la economía en el año 2023 creció en términos reales, lo que es la economía doméstica, un 0,5% solamente.
con un aumento masivo del déficit y un aumento masivo de la deuda. Es decir, lo que está mostrando el ingreso interior bruto con respecto a un Producto Interior Bruto que está dopado con un alto nivel de deuda es que, número uno, ese nivel de ingreso interior bruto muestra que efectivamente la economía norteamericana sí está en estancamiento, pero también lo que nos muestra es que la media del ingreso interior bruto y el PIB, que es lo que muchos economistas miran, también muestra un crecimiento muy pobre con respecto al brutal aumento de deuda por parte de la administración de Biden. Y esto es importante entenderlo de nuevo, porque hablábamos antes de estímulos fiscales, estímulos monetarios. Es que el estímulo fiscal 2021-2024 en Estados Unidos a lo que ha llevado realmente es a esta bajísima mejora en lo que es la economía de verdad, la economía interna, la economía de Estados Unidos y además, y esto es muy importante, a un empeoramiento en los salarios reales. ¿Por qué? En 4 años de crecimiento, porque debemos recordar que la administración Biden tomó la economía ya en recuperación y además en recuperación muy fuerte. En 4 años de crecimiento, los salarios reales en Estados Unidos solamente han subido un 0,7%, comparado con en el periodo previo anterior, los 4 años anteriores, más de un 2,5% anual. Esto es importante darse cuenta porque demuestra por qué estos estímulos fiscales son tan malos porque son unas inyecciones de gasto que viene por parte de los gobiernos de tirar de más deuda, de tirar de más impuestos, de empeorar la situación para los sectores productivos, y lo que dejan es mayor deuda y peores circunstancias laborales. Vamos a hablar sobre el mercado laboral, porque el mercado laboral en Estados Unidos, como demuestra el próximo gráfico, es también para mirarlo con detalle. Ojo, al próximo gráfico podemos ver, cortesía de Bloomberg, cómo lo que es la creación de empleo se ha mantenido relativamente estable, ¿vale? Pero tenemos un problema con este dato. En este dato hay 50.000 empleados públicos nuevos mensuales en cada uno. Es decir, lo que nos hemos encontrado es un periodo de creación de empleo relativamente robusta, pero sin aumento de los salarios reales. Los salarios reales, lo estaba comentando hace un minuto, en los últimos 4 años han crecido un 0,7% anual. Claro, muchos de ustedes dirán, bueno, pero es que esto comparado con la eurozona es una maravilla. Claro, pero es que Estados Unidos debería estar generando 300.000 empleos en el sector privado y no un nivel de empleo en el que el empleo a tiempo parcial y el empleo público disfraza unas cifras en las que además los salarios reales son muy pobres. De hecho, en el último año los salarios reales han empeorado en términos relativos. Esto es importante tenerlo en cuenta de cara a las expectativas con respecto a la economía norteamericana en los próximos meses, porque todos estos desequilibrios se acumulan ¿en qué? En deuda. Vamos a ver el próximo gráfico. En el próximo gráfico lo que nos muestra es, por primera vez en mucho tiempo, cómo Estados Unidos ha pasado de ser una economía en la que el nivel de aumento de deuda era significativamente menor al de los países comparables, Canadá, Eurozona, Japón y Reino Unido, es decir, los que, digamos, la otra parte de la liquidez que generan los aumentos de deuda en el mercado. Pero atención, es que hace ya tiempo que ese nivel de endeudamiento es demasiado elevado y puede poner en peligro la posición del dólar en la economía global. No es extraño, por lo tanto, que esos países estén ahora haciendo una política diferente y en vez de acumular reservas, es decir, bonos del Tesoro norteamericano, estén reduciendo posiciones en bonos del Tesoro americano. Atención a esto, porque este problema creado aquí en particular es extremadamente peligroso, porque esto lo podemos achacar al COVID, pero desde luego esto absolutamente no.
Vamos al siguiente gráfico que lo ilustra de manera, yo creo que también muy evidente, y es cómo ha ido empeorando la senda de endeudamiento de Estados Unidos en los últimos años. Veréis, esta es la expectativa de aumento de deuda en el año 2021. En el año 2021, con el gasto público que se había acumulado y con el nivel de déficit que había, las estimaciones de aumento de deuda eran relativamente moderadas, pero de aumento de deuda, y de ahí la importancia de los techos de deuda y de cierre de gobierno. Atención, en el año 2023 las estimaciones de ese nivel de endeudamiento es que se han multiplicado, Ojo, que es que Estados Unidos en el último año ha gastado, lo tenemos en los datos de lo que es el déficit, más de 1,1 billones de dólares en los últimos 12 meses en intereses de la deuda. Eso de que la deuda no importa y que un Estado soberano monetariamente puede emitir toda la deuda que desee sin riesgo es completamente falso. Está saltando por el lado del presupuesto 1,1 billones de intereses de deuda y está saltando también en el poder adquisitivo de la moneda. Salta siempre. Lo estamos viendo en Japón. En Japón, donde el yen contra el dólar ha bajado a niveles de 35 años. Esto es absolutamente devastador y tenemos que tenerlo en cuenta de cara a lo que viene, que es más represión financiera. Que no te engañen.